Bueno, vamos a hablar un tercer componente que es la malta. Te habrás preguntado que la malta posiblemente puedo utilizar algún tipo de grano o cuál es la malta, digamos, más común que se suele utilizar dentro de la elaboración de la cerveza. Prácticamente la malta es cualquier tipo de grano, pero que tiene un proceso, digamos, de malteo que consiste en un germinado, secado y tostado de este grano. Por lo general se suele utilizar más, digamos, maltas de cebada. Vamos a meternos dentro de este tercer elemento importante en la elaboración de la cerveza artesanal. Como te había comentado, esta malta es un cereal, el cual hay que procesarlo. ¿Para qué lo procesamos? Para aportar esos azúcares necesarios dentro del proceso de fermentación. Existen maltas de diferentes cereales. El más usado es la cebada, el cual está sometido a un proceso de malteado. Se germina este grano, que tiene una longitud deseada de sus raíces. Luego se va a remojar esto por unos días en agua y finalmente se van a hornear para poder secarlo y darle ese nivel de tostado y conseguir ese color deseado que vamos a obtener en la cerveza. También se emplean cereales, por ejemplo, como el trigo, la avena, el arroz, el maíz, para poder, digamos, utilizar en pequeñas cantidades. Obviamente, la malta base, que vendría a ser la cebada, tiene más porcentaje y un pequeño porcentaje vendrían a ser este tipo de cereales, ¿no? Adicionales o complementarios que se puede utilizar. Siempre, acuérdate, mezclado con la malta de cebada, que es la malta base. Dentro de la selección de maltas de cebada, vamos a hablar sobre la elaboración de la cerveza. ¿Qué es lo que, digamos, ha influido para utilizar la cebada en este proceso de elaboración de la cerveza? Habitualmente hay dos tipos de cebada que se distinguen. Puede ser por el número de hileras o carreras a lo largo del tallo. Si, digamos, podemos apreciar, en este caso, vamos a ver, una planta de cebada, lo que vas a visualizar, digamos, son los laterales que tiene la espiga. A ese lateral vertical que tenemos, digamos, así en vertical, esos le llaman las carreras, ¿no? Que tú lo puedes apreciar. Ahora, esta cebada tienen dos carreras, si tienen dos hileras, digamos, ¿no? de granos, son digamos, la cebada de estilo Horden Vulgare o el Distinction. Con esto, digamos, lo que vamos a obtener en la cerveza son granos más grandes y que van a tener un rendimiento superior a las de 6 carreras, de 6 hileras. También ofrece, por ejemplo, menos cáscara, lo que hace que las cervezas de cebada de 2 hileras tengan de alguna forma un mejor gusto y aproveches mejor el grano. La cáscara que tiene, digamos, la cebada también va a ayudar a proporcionar un lecho, ¿no? A la hora de poder de alguna forma hacer un filtrado natural de la cerveza para la primera fase de filtración. Porque hay una parte cuando tú elaboras la cerveza que le llaman el sparging, que una vez que tú hiciste la primera cocción de las maltas, te queda pues las cascaritas, ese bagazo, por decir así, que tiene, ¿no? El grano natural. Y para aprovechar que ya le hemos extraído, digamos, el mosto de estos granos, se hace de alguna forma un vertido de agua a una temperatura determinada, ¿no? Por ejemplo, puede estar unos 60, 70 grados, para aprovechar al máximo esos pequeños, digamos, propiedades que tiene ya el mosto, sacar esos azúcares últimos y así también de alguna forma hacer un primer filtrado, pero natural, con las mismas cáscaras, ¿no? Que tiene en este caso, la malta de cebada. Tú sabes que la cebada viene en un grano y está en su estado natural, entonces ahora tenemos que hacer un proceso de malteado. El malteado lo que hace consiste principalmente en hacer germinar
los granos hasta una modificación deseada. Cuando tú haces germinar el grano, a los días vas a ver que va a salir como una pequeña raicita. Esas radículas van a crecer desde una punta del grano a la otra. Este proceso de transformación de la cebada va de alguna forma convertir en malta ese grano de cebada. Se realizan proceso en las malterías y vienen a durar más o menos unos 10 días. El malteado es necesario para conseguir unos gránulos de almidón de forma accesible, que las enzimas estén, digamos, ya preparadas para poder descomponer el almidón en azúcares, así en forma simple. La malta se obtiene al someter el cereal a un proceso que consta 3 etapas principales. Primero, el remojado. El objetivo es hidratar el grano hasta que alcance el grado húmedo óptimo para que empiece a germinar. La cebada la vamos a hidratar y lo que se hace pues es sumergirla en agua, ¿no? Donde será removida y aireada posteriormente. Luego va a ser extendida este grano en amplias superficies, el cual van a ir remojándose con aspersores. Esto normalmente se suele hacer ya en plantas grandes de malterías que se dedican a esto. Este proceso dura alrededor de 36 a 48 horas y el grano pasará de un 14 a un 45% de humedad. Luego viene el proceso de germinación. Con el grano húmedo, vamos a tener que ver ese proceso de germinación activo, donde va a aparecer un germen, esa radícula. En el caso, se van a producir cambios internos dentro del grano, unos cambios bioquímicos, como la liberación de enzimas, que, digamos, de alguna forma van a conferir a la malta esa riqueza de matices, ¿no? Tanto de sabor y de color. El poder para librar estos azúcares en la fase de la maceración nos va a permitir aprovechar los azúcares internos que tienen cada uno de estos granitos de cebada. Este proceso se mantiene más o menos de 3 a 6 días, obteniéndose al final una llamada malta verde. Vamos ahora a ver este proceso de secado. El proceso de secado o tostado. La malta verde posee hasta un 40% de humedad que debe eliminarse. Primero se procede a un desecado a una temperatura no muy alta. Luego la malta se va a someter a un golpe fuerte de calor para luego hacer un tostado final. Para la elaboración de las maltas claras, el desecado se realiza rápidamente a una temperatura baja y el tostado también no debe sobrepasar entre un 80 y un 85%, ¿no?, de grados Celsius para poder obtener maltas oscuras. Es deseado, un proceso que sea en forma lenta. También las temperaturas que se utilizan deben ser las adecuadas. Cuando uno hace un malteado, obviamente vas a tener que, en este caso las industrias que hacen el malteado, van regulando el fuego a unas temperaturas que alcanzan más o menos entre un 95 a unos 105 grados Celsius de temperatura. Esto dependiendo, claro, del estilo y del tipo de malta que quieren obtener. El grano de cebada tiene un color amarillo pálido. Este color, digamos, característico es de una malta base. La malta base prácticamente es una vez de hacer el germinado, el secado, y ahí queda, ¿no? Esa es una malta base. Pero ya si nosotros hacemos un tostado de esta malta base, ya vienen a originarse las maltas especiales. El color tostado lo adquiere en el proceso del malteado y según se aplica más o menos la fuente de calor, la gama de colores irá de un amarillo a un color marrón más oscuro. Como puedes apreciar, por ejemplo, en la imagen, la malta base vendría a ser la malta, ¿no?, que está justo en la parte, digamos, derecha, y la parte del centro es una malta
por ejemplo, una malta black, que es una malta muy tostada, ya estamos hablando tipo nivel café, ¿no? Y una malta a lo mejor ya caramel podría ser un poquito la malta más a la izquierda, ¿no? De la malta black. El grano de cebada tiene, como te había comentado, un color amarillo pálido. Este color lo va a adquirir de forma, como se va tostando, ¿no? Dentro de este proceso de malteo. Según tú vas aplicando más o menos una fuente de calor, vas a obtener una gama de colores. Ahora, esta gama de color va a reflejarse a la hora de elaborar la cerveza artesanal. Es por eso que cervezas con malta base pues son más claritas, ¿no? Un color amarillito. Pero si ya utilizamos maltas más tostadas, ¿no? Por ejemplo, un estilo Red Ale, ya podemos saber la cerveza más tostadita. Y si usamos pues maltas black junto a otros tipos de maltas, que es la malta base, podemos ver que predomina las maltas tostadas, en este caso unas maltas black para poder utilizar, digamos, o hacer una cerveza, una stout. Dentro de este proceso de malteado, los granos de cebada adquieren estos colores, estos sabores característicos dependiendo ya del estilo de las cervezas que uno realice. Mientras la malta se va enfriando, se van a eliminar esas raicillas, ¿no? Que van a salir a la hora de la germinación y luego se van a desprender fácilmente agitando la malta mediante plataformas vibratorias, el cual son tambores que van volteando cada uno de estos granos, ¿no? Y las van frotando unos con otros. Al final vamos a obtener una malta, ¿no? De color dorado, pálido, dependiendo del malteo que suelen hacer. Bien, vamos a ver ahora los tipos de maltas. En la elaboración de la cerveza artesanal especial, las maltas son aquellos que aportan almidones y enzimas, que luego se van a descomponer en azúcares sencillos en el proceso de la fermentación, dando así a generar un porcentaje de alcohol. Por otro lado, es responsabilidad aportar un color a la cerveza, el cual vendrá dado por el tipo de malta tostada que se utilice y que se haya visto sometida durante este proceso de malteado. Además, hay, digamos, compuestos organolépticos que interaccionan con el resto de ingredientes durante el proceso de fermentación que tiene la cerveza, proporcionando así distintas cervezas con esas características que la hacen únicas. También contienen proteínas que sirven de alimento para el crecimiento de la levadura, que ayuda a conformar el cuerpo también de la cerveza. Por lo general, si te fijas, las maltas suelen llevar el nombre del tipo de la cerveza que se elabora. Muchas de ellas se denominan según el nombre y el lugar donde han sido elaborados, también según el sabor que aportan. Las variaciones en el proceso de germinado, secado, dan lugar a una larga lista de maltas más claras, caramelizadas o tostadas, que combinadas a su vez van a proporcionar una interminable lista de tipos de cerveza.